autoridades, invitados especiales, madres, padres de familia, maestros y alumnos que nos acompañan. Antes de dar inicio a la presente ceremonia, solicitamos a los presentes guardar un minuto de silencio por las víctimas del lamentable hecho ocurrido por la explosión de la pipa en Iztapalapa. Pónganse de pie, por favor. Muchas gracias. A continuación, el profesor Aristeo Hernández Verónica nos dará una bienvenida en náhuatl. Bueno, piali koneme, te marciali, te no chincatisto que no toca Aristeo Hernández Verónica, no más huastator náhuatl, de Niegua, ne Veracruz, Huastecapa. Naman coritos se ome tatoli, wanaman si ikakise. Kuali shiwalaka, titamitisi nite kichiwalisli, tlen timotlaslamictique, timotlastamati, igual toque, tlen intequihuahme. Uan tlen akia kichiwa tlapaleuilistli, tlen kuali ipati, que ne suapisme o quichpilme, uan conetlacame, tlascalmati mía. Mi nombre es Aristeo Hernández Verónica. Mi lengua materna es el náhuatl. Soy originaria del estado de Veracruz. Bienvenidas y bienvenidos al cierre de esta jornada de concientización. Agradecemos la presencia de las autoridades y de quienes nos acompañan y participan defendiendo la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Hoy, 12 de septiembre del 2025, la Escuela Secundaria Técnica número 25, Manuel M. Serna Castelazo, a través de su director, el ingeniero Carlos Silva González, les da la más cordial bienvenida a la ceremonia con motivo de cierre de la Jornada Nacional de Concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. Me complace conducir la presente ceremonia y agradecemos la interpretación del lenguaje de señas mexicanas de la maestra Gabriela Salgado, representante del CAM 73. Les recuerdo que siguiendo el protocolo de protección civil, en caso de sismo o cualquier otra eventualidad, debemos mantener la calma y ubicarnos en el punto de reunión al fondo del patio en donde termina la cancha pintada. Bien, hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema de la más alta prioridad, la prevención del maltrato y el abuso sexual infantil y juvenil. Sé que no es un asunto sencillo de abordar porque toca fibras sensibles y realidades dolorosas. Sin embargo, guardar silencio nunca será la opción. El silencio protege al agresor, la palabra, en cambio, protege a las víctimas y abre caminos de justicia. A continuación, la madre de familia, Juana González, realizará el acto de salutación. Retomando nuestras raíces ancestrales,
ofrecemos un acto simbólico que nos conecta con quienes nos antecedieron con sabiduría y vivieron en armonía y respeto con su comunidad. Elevamos nuestro corazón al cielo y a los 4 rumbos del universo, agradeciendo al fuego, al agua, al viento y a la Madre Tierra por guiarnos en este nuevo ciclo. Que esta ceremonia limpie, proteja y llene de luz este día tan especial. Muchas gracias. A continuación, realizaremos los honores a la bandera, por lo que les pedimos a todos los presentes se pongan de pie. Atención, escuela, firmes. Ya. Saludar. Ya. Atención, escuela, firmes. Ya.
Yo. Escolta a la derecha. Atención escuela, firmes. Ya. En descanso. Ya. Podemos tomar asiento, por favor. Es un honor presentar a nuestro honorable presidium, encabezado por el doctor Francisco Luciano Conchero Borges, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, pilar fundamental en la transformación de la educación. Un aplauso, por favor. También contamos con la valiosa presencia de la licenciada Lorena Villavicencio Ayala, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, quien es ferviente protectora de los derechos de la niñez. Contamos también con la valiosa presencia de la licenciada Anabela Costa, quien es coordinadora de inclusión de la Alcaldía de Iztapalapa. También es grata la presencia de licenciada Natalia Guadalupe, Martes Coordinadora Territorial de Políticas de Protección Especial. Bienvenida. Contamos también con la valiosa presencia de la psicóloga Paula Aguilar, directora de la Fundación Mamá Conciencia. Agradecemos también la valiosa presencia de la licenciada Nancy Beatriz Flores García, encargada de doctorado en la matriz de Oriente de Operación y Gestión. Sea también bienvenido el maestro Graciano Cruz Oriana, director jurídico del Consejo Ciudadano. Y por supuesto, el anfitrión y director de nuestro plantel, el ingeniero Carlos Silva González. A todos les damos la bienvenida y les agradecemos su tiempo para acompañarnos en esta ceremonia. El maltrato y el abuso sexual constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Dañan no solo el cuerpo, sino también la confianza, la autoestima y los sueños de niñas, niños y adolescentes. Atentan contra su integridad física, psicológica y emocional, marcando la vida de quienes lo padecen con heridas que afectan profundamente su desarrollo social y académico. Y lo más preocupante es que en muchas ocasiones quienes sufren estas violencias no hablan por miedo, vergüenza o porque no encuentran adultos en quien confiar. Bien, a continuación solicitamos al doctor Francisco Luciano Conchero Borges, titular de la Administración Educativa Federal en la Ciudad de México, nos dirija un mensaje a la comunidad. Tengan todas y todos ustedes muy pero muy buenos días. En mi calidad de titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, agradecemos su presencia en este acto con motivo de la primera jornada
de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil. Agradecemos al ingeniero Carlos Silva González, nuestro queridísimo director, el que nos haya recibido aquí de nueva cuenta. Creo que para nosotros es muy importante. Esta nuestra escuela es un ejemplo de saludo a la vida, porque aquí se produce nuestras plantitas, tenemos una conexión con nuestro pueblo, nuestro barrio, que es fundamental. Sí, es uno de nuestros barrios tradicionales acá en Iztapalapa, tan querida, pero no solo eso, sino proyecta precisamente toda una visión sobre la nueva escuela mexicana fundamental. Por ello que hoy, en términos de obligación de Estado, y van a disculparme, pero es una obligación frente al Poder Judicial y en general ante la sociedad, lo que voy a decir aquí, sí, es guardando precisamente todos los términos de ley, sí, a los que estamos obligados, porque hay que decirlo a partir, sí, de un hecho brutal, no sé ni cómo llamarlo, realmente no me puedo imaginar de cómo niños de preescolar que fueron abusados, sí, abusadas sexualmente, entonces sí, se inició todo un proceso judicial. Hay que contarles a ustedes por qué de esta jornada, un proceso judicial que acabó con 494 años para uno de los culpables, sí, 6 para el otro, pero el proceso sigue abierto. Y yo les digo de corazón, como padre, sí, que no me imagino esto, no se puede arreglar, lo llevaremos cargando en nuestra vida. Por eso hoy, en términos de esa obligación de Estado, adoptaremos las medidas apropiadas para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes contra cualquier perjuicio o abuso físico, psicológico, descuido, trato negligente, malos tratos o violencia sexual. Es por ello, sí, que el propósito para contribuir al bienestar, esta autoridad desde el ámbito de nuestra competencia, ante la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, priorizando el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en cumplimiento con el derecho a la educación basada en la dignidad de las personas, la igualdad sustantiva, fomentando las libertades, una cultura de paz, la conciencia de solidaridad y la justicia, así como la promoción de los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje, la transformación y el mejoramiento de la sociedad, alentando a la construcción de relaciones libres de violencia. Hacemos explícito aquí, en esta maravillosa escuela, el compromiso de cero tolerancia frente a conductas de violencia sexual, infantil y cualquier otra modalidad de violencia, y en general cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes en los centros educativos en la Ciudad de México. Y me permito entonces leer el pronunciamiento de ley al cual estamos obligados. Pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de violencia sexual infantil escolar.
Esta escuela, a través de mi representación, hace explícito el compromiso de cero tolerancia frente a conductas de violencia sexual infantil, cualquier otra modalidad de violencia y en general cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes en los centros educativos. Al respecto, y con la finalidad de observar en la prestación de servicios educativos el desarrollo humano integral, alineado a la nueva escuela mexicana, en este plantel educativo queda estrictamente prohibido para todo el personal que presta sus servicios, a quien por naturaleza de su empleo, cargo, comisión o actividades se encuentra en contacto directo con niñas, niños o adolescentes, ejecutar o tolerar conductas de violencia sexual infantil, entre las que se encuentran de manera enunciativa, mas no limitativa, las siguientes: abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en el marco de lo dispuesto en el artículo 260 del Código Penal Federal. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlas. También se considera abuso sexual cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o exhibir su cuerpo sin consentimiento. Segundo, acoso sexual en niñas, niños y adolescentes. Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 3. Actos sexuales no consensuados en niñas, niños y adolescentes. Son acciones como los tocamientos o manoseos corporales obscenos o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. Cohabitación forzada en niñas, niños y adolescentes. En el marco de lo dispuesto en el artículo 209 del Código Penal Federal, comete este delito quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias personas menores de edad a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio. Corrupción de niñas, niños y adolescentes. En el marco de lo dispuesto en los artículos 200 y 201 del Código Penal Federal, comete este delito quien comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte a niñas, niños y adolescentes libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio. No se entenderá como material pornográfico nocivo aquel que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso la educación integral,
educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes siempre que estén aprobados por la autoridad competente. Y B, obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años, a una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o a una o varias personas que no tienen la capacidad para resistirlo, a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales, simulados o no, con el fin lascivo o sexual. Estupro, delito que se comete al tener cópula con una persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de engaño. Hostigamiento sexual, comete este delito quien con fines lascivos asedia reiteradamente a una persona de cualquier sexo, valiéndose de la posición jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. Leonicidio de niñas, niños y adolescentes son acciones que tienen como finalidad explotar el cuerpo de niñas, niños y adolescentes por medio del comercio carnal u obtenga un lucro cualquiera, o también inducir o solicitar a niñas, niños y adolescentes que comercien sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitución. Y C, regentear, administrar o sostener directa o indirectamente prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar y a tener la prostitución de niñas, niños y adolescentes o obtenga cualquier beneficio con sus productos. Pederastia, aprovecharse de la confianza, subordinación o superioridad que se tiene sobre niñas, niños y adolescentes, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento. Pornografía de niñas, niños y adolescentes, delito que comete quien a. procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio a una o varias personas menores de edad a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales reales o simulados con el objeto de video, grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo electrónicos o sucedáneos. B. Imprima, videograbe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivas o sexuales, reales o simuladas, en que participen una o varias niñas, niños y adolescentes, o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo. C. Reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material a que se refieren los incisos anteriores. Y D. Almacene, compre, arriende el material a que se refieren los incisos que anteceden,
sin fines de comercialización o distribución. Violación, delito que se comete cuando una persona, por medio de la violencia física o moral, realice cópula con persona de cualquier sexo. Se considerará también violación al que introduzca por la vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril. Violación equiparada es la acción, ¿sí?, que tiene que ver con A, realizar cópula sin violencia con niños, niñas y adolescentes. B, realizar cópula sin violencia con personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa que no pueda resistirlo. C, realizar sin violencia y con fines lascivos la introducción vía anal o vaginal de cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en niñas, niños y adolescentes o personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho. Perdonen lo largo de esto, pero es una obligación de ley precisamente hacer una referencia clara, distintiva, ¿sí?, y detenernos en cada uno de estos elementos. Es la presentación en esta escuela precisamente de este protocolo de cero tolerancia. Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. De forma enunciativa, mas no limitativa, se consideran actos de violencia digital los siguientes: ciberabuso sexual, el grooming que se llama, situación en la que una persona adulta contacta o entra en comunicación con una niña, niño o adolescente a través de las redes sociales, foros, salas de chat, videojuegos o internet, entre otras, con la finalidad de ganarse su confianza para involucrarle en actividades sexuales, como pedirle imágenes o videos con connotación sexual. Dichas conductas están fuertemente asociadas con la pederastía y la pornografía de personas menores de edad. C. Ciberacoso sexual, acciones violentas, coactivas o intimidatorias por parte de una persona adulta o menor de edad para conseguir lo que desea de una niña, niño o adolescente, las cuales pueden presentarse en forma de amenazas, de chantajes, sexo extorsión, publicación o envío de mensajes electrónicos no deseados de material íntimo que tienen el propósito de obligar a una víctima a realizar actividades de carácter sexual. C. Comunicación de contenido sexual con niñas, niños y adolescentes o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad de resistirlo. Delito que se comete haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos
o cualquier otro medio de transmisión de datos por el contacto a una niña, niño o adolescente a quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo y le requieran imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual. Sexteo o sexting, acción en la cual una niña, niño, adolescente o una persona adulta envía, comparte, difunde o exhibe mensajes, fotografías, audios o videos de tipo sexual sin el conocimiento o aprobación de la persona implicada mediante dispositivos móviles, digitales, diversas aplicaciones o en internet. Sextorsión, acción intencionada de una persona para conseguir o hackear un teléfono o computadora y obtener imágenes o videos con connotaciones sexuales para utilizarlos como un medio de chantaje en el que hay una amenaza de publicar ese contenido para recibir dinero o más material de la víctima o de las víctimas extorsionables. Cabe mencionar que la comisión de estas conductas, así como la omisión por parte de las autoridades competentes, configuran sanciones de distinta naturaleza, entre ellas las previstas en el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En consecuencia, hago un atento exhorto a todas las personas servidoras públicas que integramos la comunidad educativa a realizar la prestación del empleo, cargo, comisión o actividades observando en todo momento la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, particularmente de las niñas, niños y adolescentes, velando por el interés superior de la niñez, así como conducirse bajo los principios de legalidad, cultura de paz y no violencia. Esto, como verán ustedes, es muy fuerte, sí, representa toda una serie de elementos que se trató de hacer lo más exhaustivo posible para un compromiso de una cero tolerancia a la violencia sexual y en particular, sí, también a toda violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias por su atención y un muy fuerte abrazo. Le agradecemos al doctor Francisco Luciano Conchero Borges su valioso mensaje concientizador. Recordemos que las leyes, aunque necesarias, no bastan. La verdadera protección comienza en el hogar. Es ahí donde debemos enseñar a nuestras hijas e hijos que su cuerpo les pertenece, que nadie puede lastimarlos o tocarlos sin su consentimiento y que siempre tienen derecho a decir no. Escuchar, creer y acompañar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es la primera línea de la defensa contra la violencia. A continuación, le pedimos a la licenciada Lorena Villavicencio Ayala, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, nos dirija unas palabras. Bueno, primero quiero agradecer la posibilidad de compartir este día tan importante en esta escuela secundaria técnica número 25. Decirles que desde que llegamos nos sentimos muy contentos por estar en una escuela
que promueve valores y que, como dijo muy bien Luciano, que es la máxima autoridad educativa en la Ciudad de México, decirles que nos da mucho gusto que tengan esa vinculación con la naturaleza. Nos parece muy importante. Y bueno, quiero saludar a quienes hoy nos acompañan en esta mesa. En primer lugar al doctor Luciano Concheiro, a su director, Carlos Silva González, a María Costa, a Nancy, a Natalia, al director jurídico del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, a quien agradecemos, a esta institución que tiene una línea telefónica para que ustedes puedan marcar en caso de tener algún problema de violencias en cada uno de los espacios donde habitan. Y también agradecer de manera particular a Paula Aguilar, de una organización que se llama Mamá con Conciencia, que se ha dedicado, que ha hecho su causa de vida el tema justamente que hoy nos convoca, que es el tema del abuso sexual. Yo empezaría diciendo que hoy no solo se está estableciendo un pacto claro de este gobierno federal, del gobierno estatal, y podría también afirmar que de los gobiernos municipales, un pacto contra cualquier tipo de violencia infantil. No podemos tolerar, y menos siendo autoridad. Por eso reconozco cada uno de los señalamientos y el hecho de que se cite cada uno de los artículos para que quede de manifiesto a padres, a maestros y a los propios niños y niñas. Me parece que es muy importante que se dé la información clara y precisa. Y decirles que lo que más alegría me da es la posibilidad de saludar a tantos jóvenes como ustedes. Les saludo con mucho respeto y con mucho aprecio. Y decirles, a un aplauso para todos los niños, jóvenes, mujeres, hombres que nos acompañan. De verdad es una gran posibilidad para las autoridades tener esta posibilidad de conversar, fundamentalmente con ustedes, con los padres de familia y también con los maestros y las autoridades administrativas de las escuelas. Decirles a los jóvenes que yo represento una institución que se llama CIPINA. CIPINA es el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y nuestro propósito fundamental como institución es proteger la dignidad, la integridad y los derechos de cada uno de los niños, niñas y adolescentes de este país. Tenemos 38 millones de niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de un tercio de la población. Y lo más importante es decirles que si no protegemos a la infancia, estamos cancelando el futuro de una sociedad sana y civilizada. Necesitamos siempre colocar a la infancia y a la adolescencia como un tema prioritario en la vida de nuestro país. Y por eso estamos aquí, para que ustedes sepan que no vamos a tolerar ningún acto de abuso sexual, de violación sexual, de acoso sexual, de cualquier tipo de violencia que se genere contra niños, niñas y adolescentes. Tenemos una presidenta de la República que su primer acto de gobierno, ¿sí saben cómo se llama la presidenta de la República? Claudia Sheinbaum. El primer acto de gobierno de la presidenta fue impulsar una iniciativa en el artículo 4 de la Constitución para que quedara establecido el derecho a una vida libre de violencia.
Tenemos un marco jurídico, un código penal, donde se establecen todos los tipos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Pero seguimos viendo, tenemos también, los lineamientos de la máxima autoridad educativa de este país, que es la Secretaría de Educación Pública, que tiene 2 lineamientos que son de cumplimiento obligatorio para todos los maestros y maestros, que son los lineamientos contra el maltrato infantil y contra el abuso sexual también contra niñas, niños y adolescentes. Esto quiere decir que estamos avanzando en los marcos jurídicos, que estamos reconociendo que se están adoptando medidas, pero si no hay un compromiso claro de quienes están habitando con niños, niñas y adolescentes, si no tenemos un compromiso claro de convertir a las escuelas en verdaderos espacios de protección, esas leyes no van a cumplir su propósito, no lo van a cumplir, y nosotros tenemos que hacer valer lo que establece la ley. Y hoy estamos diciendo con toda claridad: no habrá impunidad contra los agresores en ningún espacio donde habiten los niños, niñas y adolescentes. Y por eso está esta campaña tan importante, para que ustedes tengan conciencia de cada uno de los actos que implican un daño grave a un niño, una niña y a un adolescente. Y a los jóvenes les decimos: necesitamos que ustedes también nos ayuden en esta tarea, rompiendo el silencio, que tengan la confianza de que hay una autoridad que los va a proteger. Y por eso esta campaña está intitulada o se denomina Te veo, te creo y te protejo. Y se dice muy fácil estas 3 palabras, pero tenemos que iniciar esta campaña creyendo en lo que nos dicen los niños, las niñas y las adolescentes. Como padres y madres de familia, yo también soy madre de familia, tenemos que creer en las palabras de nuestros propios hijos e hijas cuando están denunciando un abuso, un acto de violencia o una afectación como es el bullying, cualquier tipo de violencia. Y necesitamos convertirnos en sus protectores, y necesitamos también acabar con la impunidad y no seguir tolerando este tipo de conductas. Trátese de quien se trate, no lo vamos a tolerar. Y nos da mucho gusto, y también quiero hacer un reconocimiento aquí públicamente a la organización que defendió los derechos de la infancia, de esos infantes que fueron afectados, que fueron abusados sexualmente en una escuela, en un preescolar, con niños pequeños, con 4, 5, 6 años, que defendieron estos niños y que produjeron como un hecho histórico que se diera esta sentencia, donde nosotros asumimos como autoridad competente, cada quien en sus áreas, la responsabilidad de estar difundiendo estos contenidos y también poniéndonos a sus órdenes para que podamos darle seguimiento en caso de que ocurra un acto indebido, pero también para generar una campaña de prevención. No queremos niños lastimados, no queremos niños violentados, no queremos niños vulnerados. Queremos niños que tengan una infancia sana, que tengan el respeto no solo en sus escuelas, sino en sus propias casas. Y quiero decirles que la Presidenta de la República tiene como una de las grandes preocupaciones en su gobierno de eliminar cualquier tipo de violencia contra las personas, contra las mujeres, pero de manera fundamental contra niños, niñas y adolescentes. Yo quiero pedirle, como lo dije hace un momento, que rompamos el pacto de silencio, que acabemos con esos silencios por miedo o por temor o por cualquier razón. Que los niños y niñas nos ayuden, que si ustedes conocen de un caso donde un niño está siendo violentado,
hagan la denuncia correspondiente con la máxima autoridad en las escuelas, que también tienen como responsabilidad apoyarlos y protegerlos. Y decirles también que si no hubiera la respuesta adecuada, también hablar con sus propios padres o madres o la persona de su confianza. Y también quiero decirles, y por eso estamos aquí, que queremos cerrar filas con ustedes, que sepan que tienen una autoridad que los protege, que quiere actuar en contra de este tipo de violencias, que no estamos dispuestos a tolerar, que además tenemos una historia de vida también, y creo que eso también es importante decirlo, una historia de vida donde hemos puesto parte de nuestra historia en combatir este tipo de violencias. Y hoy, desde el espacio que ocupamos, no lo vamos a permitir. Es gravísimo lastimar o afectar a un niño en su integridad. Le trastoca su vida completa, le afecta su futuro y no podemos permitirlo, porque además me parece que si no atendemos adecuadamente a la infancia, no estamos respondiendo como un país que tiene que proteger a esta población tan importante. Agradezco de verdad su presencia y también invito a los maestros a que hagamos valer estos lineamientos y cada uno de los artículos donde se establece claramente la negativa y un pacto en contra de la impunidad. Hoy es momento de actuar contra cualquier agresor, en donde se ubique, con la relación que tengamos con ellos o ellas. No permitamos que nos agredan en lo más importante y preciado de nuestra vida, que es nuestra dignidad, que es nuestra integridad y que son nuestros derechos. Cuentan con esta autoridad. Aquí está la SEP, está CIPINA, está el Consejo Consultivo de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, pero están cada una de las autoridades del Estado mexicano para que atiendan cualquier caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Termino diciendo que el artículo 4 de la Constitución establece un principio que es fundamental, que es el interés superior de la niñez. Eso quiere decir que todas las autoridades y funcionarios públicos de este país y cada uno de los integrantes de la sociedad tienen la obligación de respetar la integridad, su libertad, sus derechos y su dignidad. Muchísimas gracias. Gobierno de México.